Hola, bienvenida a mi canal. Este vídeo es una redifusión de una clase que impartí a través de Twitch en el verano de 2021. Espero que te guste y que te sea útil. Vamos con el tema 6 de análisis de datos, que va sobre probabilidad. De hecho, el mismo tema 6 se llama nociones básicas de probabilidad. Porque luego, como sabéis, en el tema, lo que es el tema 7 y 8, pues sí que se basará en las distribuciones de probabilidad y de cómo podemos aplicar esto en la estadística. Como veis en el tema 6 va a haber como muchas partes que son, digamos, no muy aplicadas a lo que es la psicología, en el sentido de que se va a hablar mucho de, por ejemplo, de dados, de monedas, pero esto es más que nada para entender lo que es la probabilidad. ¿Vale? En este sentido no tiene mucho que ver este tema con los anteriores. Y el tema es un poquito largo, pero en realidad las preguntas suelen ir siempre por el mismo sitio. Y yo creo que si es un poco largo, más que nada es por el tema de explicar bien la teoría, que se entienda bien lo que es la probabilidad y todo eso. Pero bueno, en realidad son 4 cosas. Ya he copiado aquí 3 fórmulas que vamos a usar, no ahora mismo, ¿vale? Porque sí que quiero empezar explicando un poco la teoría. Como digo así, un poco por encima porque ya yo soy de hacer ejercicios, ya me conocéis. Entonces, voy a empezar a poner aquí un PDF que tengo, pero bueno, es una captura del libro, ahora lo vais a ver. Es esto aquí para ver los tipos de sucesos. Esto lo he puesto más que nada para que lo que hable se entienda un poco por dónde va. No suelen preguntar esto, de hecho sí suelen preguntar, bueno, no preguntan mucha teoría de este tema más que algo del final que veremos luego. Pero de esta parte preguntan lo que es, por ejemplo, el espacio muestral. Bueno, empezando por lo que es la probabilidad, que está bien que lo explique un poquito. La probabilidad, digamos, que es, aportar un poco de certidumbre a la incertidumbre, ¿no? A la incertidumbre de los sucesos que ocurren en el día a día y de forma habitual. Por tanto, la probabilidad lo que hace es, una vez definidos unos sucesos, les asignamos pues un número que significa eso, cuál es la probabilidad de que algo ocurra. En el caso de los sucesos que son de los experimentos aleatorios, que viene explicado en el libro, que es un proceso que se puede repetir indefinidamente en las mismas condiciones y cuyo resultado no se puede predecir con certeza, ¿vale? Esto ocurre siempre, no podemos saber seguro lo que va a pasar, solo le podemos asignar una probabilidad. Y este es el problema de que, digamos, bastante gente no confíe mucho en la probabilidad, y de esto también voy a hablar un poquito, de cómo a veces no se interpretan bien las probabilidades. En el caso, por ejemplo, no sé, pasa mucho pues con la lotería o con los juegos de azar, que realmente si se llevan tanto dinero es por este tema, ¿no? Porque la gente se deja más llevar por los sesgos que tenemos acerca de esto y también pues por la emoción que supone jugar a estos juegos y una serie de factores psicológicos que influyen. No sabemos seguro lo que puede pasar, pero sí sabemos cuál es la probabilidad y esta se mantiene estable. Por ejemplo, si yo tiro una moneda y, bueno, ya voy a hablar de la regla de Laplace, ya me estoy ahí como mezclando cosillas, pero bueno, lo voy explicando. Si yo tiro una moneda, como hay 2 opciones, lo que dice la regla de Laplace para asignar probabilidades es que si hay 2 opciones, debo coger la favorable para calcular la probabilidad. En el caso de que haya un caso favorable, por ejemplo, que quiero sacar cara, y hay 2 opciones que son cara y cruz, pues entonces la probabilidad de sacar cara es 1/2 o 0,5 o el 50% de probabilidad. Bueno, el 50% no es una probabilidad porque la probabilidad es un valor entre 0 y 1, donde 0 sería que es imposible y 1 es el suceso seguro, ¿vale? Y esto sí que está relacionado con lo que estoy poniendo ahí. Entonces, la probabilidad siempre toma un valor entre 0 y 1, eso es importante. Fijaos que la probabilidad es como una frecuencia. Esto parece que lo digo todos los temas, el tema de frecuencia relativa o proporción. Sí, la probabilidad es una proporción realmente y lo vamos a ver en algún ejercicio. Al igual que las proporciones y que las frecuencias relativas, se puede expresar en forma de porcentaje y por eso he dicho que la probabilidad es del 50%. Pero bueno, en sí probabilidad, cuando preguntan probabilidad, lo que siempre tenemos que contestar es un número entre 0 y 1. Lo que pasa es que normalmente estamos acostumbradas a que se exprese en forma de porcentaje. Bueno, incluso a veces se expresa en forma de por 1000, ¿vale? Que también es una manera menos habitual, pero también se puede poner como por 1000. Entonces esto hace que
por ejemplo, haya un espacio muestral donde podemos incluir todos los posibles sucesos. Por ejemplo, si tiramos una moneda, solo hay dos opciones, entonces el espacio muestral solo tendría dos opciones. Esto lo digo también porque en un examen preguntaron acerca de cuál era el espacio muestral de tirar 3 monedas, ¿vale? O una moneda 3 veces, bueno, lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces, siempre podemos contar todas las opciones posibles que hay. Por ejemplo, si tiramos 3 veces una moneda, pues podría ser cara, 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 podría ser cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, y así sucesivamente. Lo que pasa es que se nos puede olvidar alguno, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para eso es importante también el diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo que indica, ¿vale? Si lo voy a dibujar aquí un momento. Lo que indica justamente son las opciones que hay. Si yo tiro una vez, solo hay 2 opciones, pero si tiro 2 veces, se hace así en el sentido de primero ha ocurrido algo, una de estas dos, y a partir de esa ha ocurrido otras cosas, ¿vale? Pero es otra de lo mismo. Pero eso es porque es una moneda. Podría aplicarse a otras cosas. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. Si hay 4 opciones, es porque de cada 2 que había, salen otras 2. Por eso, si lo intentamos 2 veces, es 2 elevado al cuadrado igual a 4. Y ya digo que esto lo preguntaron en un examen, ¿vale? Es importante saber contar los elementos en espacio muestral más o menos rápido. Ya os digo, podrían contarse, bueno, de hecho esto sería... No lo he puesto, pero esto sería cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. ¿Vale? Estas serían las 4 opciones. Lo que pasa es que yo he puesto como que primero sale cara y luego sale cara. ¿Vale? Entonces, si aquí otra vez dividimos en 2, lo que ocurre es que de cada 4 salen 2. Eso hace que el espacio muestral sea 2 elevado a 3. Entonces, cuidado, porque es exponencial. ¿Vale? Por tanto, cuantas más veces tenemos una moneda hay muchísimos más resultados porque es a nivel exponencial. De hecho, muchas veces habréis escuchado la expresión de esto es exponencial. Ocurre, por ejemplo, ha ocurrido alguna vez con el tema del coronavirus, que por lo que sea es un ejemplo que yo pongo mucho siempre, que como está tan presente, pues siempre se me ocurre coronavirus. Vale, pues en ese sentido, cuando se dice que es exponencial es que hay una explosión de casos, porque con lo del coronavirus, cuando no me acuerdo cómo se llamaba, la tasa de contagio me parece que se llamaba, cuando estaba, me parece que era por encima de 2, significa que, claro, que si cada persona va contagiando a más de 2, y esas personas contagiadas siguen contagiando a más de 2, entonces esto se va multiplicando de forma exponencial. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? En ese sentido. De hecho, aquí es 2. No, la tasa de contagio en ese caso era, me parece que era a partir de 2, que es cuando había mucho peligro de que sea algo exponencial. Y aquí justamente 2. Cada opción tiene 2, ¿vale? Cada vez que tenemos una moneda. ¿Vale? Entonces esto sería la opción exponencial. Entonces si tiramos una moneda 3 veces, entonces tendríamos 8 opciones en el espacio muestral. Esto me parece que viene bastante bien explicado en el libro, pero bueno, quería comentar justamente esto, ¿vale? Lo que es el espacio muestral. Y luego en el espacio muestral hay lo que lo pone ahí unos sucesos elementales, ¿vale? Que son los que conforman el espacio muestral. Puede haber un suceso compuesto que consta de 2 o más sucesos elementales, por ejemplo, es lo de cara a cara, ¿vale? Ese sería uno compuesto, o sea, cara a cara, cruz cara, todas estas opciones serían compuestas porque hay varios elementales. ¿Vale? El suceso seguro es aquel que ocurre siempre. Es como si yo digo, que tirar una moneda y que me salga o cruz o cara. Claro, es que fijo va a salir o cruz o cara. Bueno, no contemos el canto porque no se tiene en cuenta, ¿vale? Que es, aunque es verdad que podría pasar de forma remota, pero bueno, teniendo en cuenta estas 2 opciones, ¿vale? El suceso seguro podríamos decir o cruz o cara. Entonces ahí la probabilidad es de 1. El suceso posible es alguno que pueda ocurrir, ¿vale? Que esté dentro del espacio muestral. Y el suceso imposible es el que no ocurre nunca. Pues es tirar un dado y que salga un 3. Pues imposible. ¿Vale? Entonces se le asignaría la probabilidad 0 y el espacio muestral, o sea, el espacio muestral de esto sería ese 0 que veis tachado, significa conjunto vacío, ¿vale? El redondel este que veis que está tachado, ¿vale? Este de aquí, eso significa conjunto vacío, significa que no hay nadie ahí dentro, que no podemos incluir ningún elemento porque es imposible. Vale, entonces, ya os digo, esto no lo suelen preguntar, no les gusta tanto esta teoría en sí,
No es algo así, ya os digo, especialmente importante. Voy a explicar ya entonces un poco las operaciones con sucesos, ¿vale? Ya, como estaba diciendo, un suceso es aquel que estamos mirando cuál es la probabilidad de que ocurra. Ahora me voy a centrar sobre todo, como os decía, en sucesos aleatorios. No hace falta hacer experimentos, bueno, en su día se hicieron, pero me refiero, ahora mismo no hace falta hacer un experimento para saber que la probabilidad de sacar cara es un medio. Luego entraremos en temas como cuál es la probabilidad de, no sé, pues de nacer, imaginaos, con una enfermedad concreta. Eso, claro, se estudia y entonces es cuando se le puede asignar una probabilidad. Pero al no ser un suceso de este tipo, de este tipo aleatorio, pues entonces no se le puede, ¿vale? Asignar una probabilidad a priori. Entonces ahora me voy a centrar solo en este tipo de sucesos para explicar las bases de la probabilidad. Voy a ir con las operaciones con sucesos, ¿vale? Esto lo voy a dibujar aquí para que lo veáis. Porque además es importante entender las operaciones con sucesos en el sentido de que las fórmulas de ahí arriba tienen que ver con esas operaciones. Normalmente se dibujan así. Como círculos, que incluirían, digamos, podríamos decir que incluyen incluso todas las personas que cumplan un determinado caso, ¿vale? Por ejemplo, en el libro aparece, por ejemplo, alguna vez con los dados, en plan, pues A es sacar menos que 3. Entonces A incluye el dado que tiene un 1 y el dado que tiene un 2. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, ahora no me voy a centrar tanto, sino simplemente os voy a explicar lo de la unión y la intersección porque es muy importante. Unión, como la misma palabra dice, es unir A y B. Eso significa que tenemos que coger todo A y todo B, incluyendo donde coinciden en el medio. ¿Vale? Entonces, todo esto que he rayado, todo, es A unión B. También muchas veces se dice A o B. Por eso, por ejemplo, lo que decía antes de sacar cara o cruz, significa que no tienen por qué salir a la vez. Me vale también. Pero como quiero o uno u otro, me valen los dos, me vale solo uno o me vale el otro. Eso significa unión. Sin embargo, lo que es intersección es solo donde coinciden. Es solo ese cacho del medio. Eso significa que podríamos decir que la unión incluye la intersección. Claro. Y por eso la fórmula es así. Por eso la fórmula de arriba es la de la unión. Fijaos. A unión B, la P de delante es para cuando calculemos probabilidades, pero también se puede decir sin la P, ¿vale? Los sucesos A unidos por A unido con B sería A, sería B, ¿vale? ¿Y por qué le quitamos la intersección entonces si dije que estaba incluida? Justamente por eso. Porque si yo cojo todo A y cojo todo B, estoy cogiendo dos veces ese cacho. ¿Entendéis? Porque está en común en los dos. Esa es la explicación de que se reste. A ver, que realmente la fórmula la tenéis en el formulario. Es solo para explicar un poquito de qué va esto. Y la fórmula, el sentido que tiene es eso, que le quitamos la intersección porque ya la hemos contado dos veces. Entonces, no puede ser que contemos algo dos veces porque matemáticamente estaríamos metiendo cosas de más, el doble de algo, el doble de este cacho. ¿Entendéis? Entonces la unión es todo A, todo B, y como esto lo he cogido dos veces porque estaba en A y en B, entonces le resto una vez la intersección. ¿Vale? Y luego explica también aquí lo del complementario. El complementario es lo que no es. Si sí A, el complementario es no A. Y como antes decía que la probabilidad, digamos, de un suceso seguro es 1, ¿vale? Si la probabilidad de un suceso es 1, la probabilidad de que no ocurra ese suceso es 0, porque ocurre fijo, ¿no? Yo creo que ahí se ve claro. Si yo digo o cara o cruz, y vale, eso es fijo y eso es 1, entonces que no salga ninguno es que eso es 0. Pero también puede pasar con números que estén entre 0 y 1. Si la probabilidad de A es 0,6, por ejemplo, entonces la probabilidad de no A es quitarle a 1 menos 0,6. Entonces
Entonces, ¿por qué los dos tienen que sumar 1? Porque esto lo vemos en términos, por eso yo siempre digo, de si sí A o no A. Si solo pensamos en eso, solo hay 2 opciones. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo del color de pelo. Si pensáis en el color de pelo, hay muchos colores de pelo. Entonces, claro, ahí diréis, joder, hay muchas opciones. Claro, pero ahí no estaríamos usando el complementario, estaremos usando A, B, C, en plan, pues moreno, rubia, castaña, pelirroja, muchos colores de pelo. Pero en realidad si yo solo digo A, morena, y complementario de A sería no morena, entonces si la probabilidad de ser morena es del 60%, la probabilidad de no ser morena es que es lo que queda, es el 40%. No hay más en este sentido. Es como repartir todo en 2 opciones solo. Y luego lo veremos en las tablas. Es todo como si fuera 2 opciones, nada más. ¿Vale? Eso no quiere decir que no haya otras opciones, quiere decir que solo teniendo en cuenta A podemos decir no A. ¿Vale? Y luego con B sería lo mismo. O sea, si hay una probabilidad de B, podemos decir la probabilidad de no B. La condicionada que aparece aquí no la voy a ver ahora porque no se puede dibujar, ¿vale? No lo puedo representar ahora lo que significa la condicionada. Porque la condicionada realmente, bueno, sería, a ver, se puede dibujar. La condicionada lo que significa es, sabiendo lo que es B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Es decir, sabiendo que estamos en B, sabiendo que estamos aquí, ¿cuál es la probabilidad de estar aquí? Y ahí está el lío, que la gente lo confunde con la intersección y dice, pero la condicionada se parece a la intersección porque estoy ahí. Ya, pero no parto del mismo sitio. Si yo calculo la probabilidad de la intersección, estoy diciendo la probabilidad de estar aquí, del total. ¿Vale? Esto se suele hacer así en cuadrado porque existe más mundo que A y B. ¿Vale? Existe un espacio muestral. Dentro ahora solo hemos cogido A y B, pero puede haber más cosas, ¿vale? Entonces, de todo, hemos cogido solo la intersección. No es lo mismo coger un cacho de algo muy grande que decir, de B, si solo estoy en B, ¿cuál es la probabilidad de estar aquí? Va a ser más probable que esté ahí, porque estoy en un grupo más reducido. Y fijaos que en B esto es más grande. Por tanto, es más probable que si cojo a alguien que ya está en B, esté ahí, que si cojo algo de todo, esté ahí. Entonces es la diferencia entre intersección y condicionada, que veremos en algún ejercicio, ¿eh? Ya os digo, esto es un poco una introducción, aunque sé que ya llevo así con la tontería 15 minutos, pero es como una introducción. Yo creo que en ejercicios lo vais a ver más claro. Ya os digo, en el libro también está bastante bien explicado. Vale, ahora, en el libro explica lo que es la regla de Laplace. Yo os digo que la regla de Laplace es lo de calcular probabilidades cogiendo casos favorables entre casos totales. Esto en el azar, por ejemplo, como un dado, pues dice, ¿cuál es la probabilidad de eso? De sacar, por ejemplo, un número menor que 3. ¿Vale? Como en un dado solo hay 2 números menores de 3, que es 1 y 2, y en total hay 6, entonces la probabilidad de sacar un número menor que 3 sería 2 de 6, 2 entre 6, o 2 sextos, que además da un número decimal periódico, ¿vale? Pero bueno, 2 sextos, lo dejamos en forma de fracción. ¿Vale? Pero esto realmente, Laplace se puede aplicar a cualquier cosa. Si yo cojo a toda la población, por ejemplo, de toda la población, y esto se sabe porque además hay datos estadísticos de toda la población, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay? Pues no sé en qué estarán, un 50 y pico %, ¿no? Me parece. Pues si de toda la población ya se ha contado que hay un 55% de mujeres, ¿vale? Pues entonces la probabilidad de nacer mujer en España es esa, es del 0,55. Porque estamos cogiendo, o sea, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es coger los casos favorables, que en este caso es ser mujer, entre los casos de toda la población, que es, bueno, en este caso solo están definidos como mujer y hombre por ahora, ¿vale? Esos 2 casos. Entonces, todos los casos eran todas las personas, ¿vale? Que ellos clasifican como mujeres y hombres. ¿Entendéis? Entonces ahí también se coge así. Le dicen, pues quiero saber la probabilidad de tal. Pues cojo las personas que cumplen eso y lo divido entre el total de personas que tengo. Eso es la probabilidad calculada con Laplace. En el formulario tenéis esta fórmula, pero realmente hay que entenderla, porque en el formulario sí pone NA partido de N. Por cierto, a la derecha aparece no sé qué de un límite, no le hagáis caso. ¿Vale? Eso del límite os lo explico ahora, porque eso es lo que habla de la definición de grandes números, que es lo de estadística a posteriori que tenéis entre la página 261 y 262.
Pero eso no lo van a preguntar porque es algo muy raro, pero os explico de qué va. Ya os digo, os pon la fórmula en el formulario, pero no lo van a preguntar. ¿Esto de qué va? Va de que la probabilidad de sacar cara, por ejemplo, la probabilidad de sacar cara es 0,5. Pero claro, yo en el momento en el que tire el dado, no va a salir 0,5. O saldrá cara o saldrá cruz. Es decir, o será 1 o será 0. Para mí, para el caso favorable que es cara, ¿entendéis? En ese sentido, da a veces la sensación de que la probabilidad no se cumple. Porque claro, tú dices, joder, pues es que imagínate, tiras una moneda 3 veces y las 3 veces sale cruz. ¿Qué suele ocurrir? Que la gente cree que es más probable que salga cara, porque ha salido 3 veces cruz. Y dice, oye, ya se tiene que ir cumpliendo la probabilidad de que salga cara. No, es que la probabilidad sigue siendo la misma. Porque es cada vez que yo tiro la moneda, la probabilidad es de 0,5. Y además es independiente de lo anterior. No hay nada que nos haga pensar que tirar una moneda 3 veces influya en la cuarta vez. No hay ningún motivo, ¿entendéis? Porque de esto tiene que ver con lo de los sucesos independientes que vamos a hablar luego. Es independiente un lanzamiento de otro después. En ese sentido es lo de esta ley de los grandes números. El 0,5 se cumple cuando esto lo hemos hecho muchísimas veces, tantas veces que entonces tenemos suficientes datos para decir, vale, se cumple el 0,5. Y eso está explicado en la página 262, que ya a los 20 lanzamientos empieza a cumplirse, a acercarse a lo de 0,5. Pero obviamente si tiro una vez, por ejemplo, no va a ser 0,5. Incluso si tiro 3 veces y sale 3 caras, ¿vale? No se está cumpliendo 0,5, al revés, está saliendo como el suceso seguro, como que siempre me sale cara. Pero eso no quiere decir que eso ocurra así. Pero eso hace que tengamos este sesgo que se llama de los grandes números y que influye mucho en el tema de los juegos de azar. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, ¿vale? Que tengo aquí un rollo bueno con este tema. Ya os digo, bastante teórico para mi gusto, que a mí me gustan más los ejercicios. Pero bueno, ahora en breve vamos a ir a los ejercicios, ¿vale? Como veis aquí explica esto, nunca lo han preguntado, el tema de los grandes números y tal, o sea que no os preocupéis mucho, yo os lo he explicado un poco por que lo veáis. Entonces, lo siguiente que viene en el libro, aparte de las propiedades estas que vienen también en el formulario, que ya las comenté, viene el teorema de la suma. El teorema de suma, ya hablé de él también, además es la fórmula de aquí arriba. Se llama teorema de la suma porque al final la unión es sumar varias opciones. El tema es ese, que al final hay que quitarle la intersección, hay que restársela. ¿Vale? Y como hay una parte de independientes, voy a ver primero lo que es la probabilidad condicionada para luego hablar del tema de los sucesos independientes, que esto sí que a veces entra. ¿Vale? Lo de la condicionada que está aquí, lo tenéis en el libro. La condicionada, digamos que se da cuando dos sucesos son independientes. Es decir, si ocurre uno primero, escrito así, el que sabemos que ya ha ocurrido es el B, el que siempre está a la derecha de la barra. Entonces diríamos, sabiendo que ha ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Por ejemplo, en el tema de la moneda, si tú dices, sabiendo que tira un dado y me ha salido 3, ¿cuál es la probabilidad de que tire una moneda y me salga cara? Pues 0,5. O sea, es que no influye, porque son independientes. ¿Vale? Entonces, la condicionada tiene sentido cuando los sucesos son dependientes. Lo que pasa es que si no dicen nada, vamos a suponer que son dependientes, a no ser, ya os digo, que sean sucesos azarosos como tirar dados o tirar monedas o cosas así. Que ahí obviamente los lanzamientos son independientes unos de otros. Pero aparte de esto nunca podemos dar por hecho que son independientes y entonces hay que aplicar esta fórmula. ¿Vale? Como veis, luego habla del teorema del producto, ¿vale? Más tarde, pero es que el teorema del producto, os lo explico, realmente es, esto de aquí arriba está aquí, ¿vale? Y este PDB pasó multiplicando a la izquierda, que esto expliqué el otro día cómo se despeja. Y por tanto, es que la fórmula de arriba, habiendo despejado la intersección. Es decir, es que es la misma fórmula. ¿Lo llaman teorema del producto? Pues sí, en el sentido de que se está calculando la intersección. Es decir, ponen las tres formas así como para que se vea claramente cómo calcular la unión, la condicionada y la intersección, que son las cosas que habitualmente se calculan. ¿Vale?
Entonces, ya os digo, yo ya las he copiado las tres porque vamos a utilizar las tres. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos sucesos o son independientes o nos piden que sean independientes? En el formulario lo veis que aparece esto dos veces. Aparece en la página 9 y en la página 10. Y pone si los sucesos A y B son independientes y pone una serie de cosas. Esto os explico aquí. Vale, como os decía, si nos ponen dos sucesos que no sean una serie de lanzamientos azarosos, que no tienen nada que ver con experimentos, ¿vale? En esos casos de primeras no sabemos si esos sucesos son dependientes o no. ¿Nos pueden dar datos para calcularlo? Sí, ¿vale? Entonces, ahí es cuando os voy a decir las fórmulas que se usan para saber si son independientes. ¿Vale? Hay dos maneras, las dos salen en el formulario, pero os explico. Una es justo lo que acabo de comentar. Si yo consigo calcular la condicionada, lo puedo comparar con PDA. Si son iguales, significa que son independientes. Es justo el ejemplo que os acabo de poner. Si B fuera a tirar un dado y A es lo de la moneda, si yo tiro sabiendo que he tirado un dado y me ha pasado no sé qué, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara? Pensando que A es el suceso de sacar cara. Lo mismo que sacar cara, exactamente igual, porque no depende de B. ¿Vale? Entonces esto es una forma de comprobar, en este caso es obvio, ya os digo que es independiente, pero en cualquier caso podríais calcular la condicionada y ver si es igual a ese suceso que está antes, el de la izquierda, sin lo de después, ¿vale? Sin la barra. Esto sería con las fórmulas de aquí. De todas formas, ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para calcular la independencia. Y la otra es comprobar esto. La otra es comprobar esto. ¿Por qué? Fijaros. ¿Veis que aquí en la teorema del producto tenemos la condicionada? Claro, si se cumple que esto es esto, entonces yo esto lo puedo sustituir por PDA. Y puedo hacer PDA por PDB. ¿Que es igual a la intersección? Entonces son independientes. Entonces, cualquiera de estas dos maneras, no hay que hacer las dos. Cualquiera de las dos podría usarse para ver si son independientes. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto es solo para comprobar si son independientes. Si tenéis que calcular una intersección, no me uséis esta fórmula, que es que esto lo he visto muchísimo. Las fórmulas son las de arriba, las que están en negrita arriba. ¿Vale? Esto de abajo es para ver si son independientes. ¿Vale? Entonces, ese sería el caso concreto. ¿Vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que me dicen, lo voy a poner con otro color aquí abajo. Y así os digo, por ejemplo, además es un caso que nunca vi en un examen, podría salir, pero como nunca lo vi, pues así os pongo un caso así un poco más original, ¿vale? Que no se parece tanto a los del examen, aunque luego veremos alguno de examen. Imaginaos que me dicen, por ejemplo, PDA es 0,4, PDB es 0,3, ¿vale? Y por ejemplo, la unión es 0,5. Y ahora me preguntan, ¿A y B son independientes? Yo os digo, en algún examen lo han preguntado, no con estos datos. ¿Vale? O sea que yo creo que si lo veis en algún examen no os costará mucho. Entonces, claro, aquí es donde yo me planteo, vale, para saber si son independientes, tengo que comprobar si se cumplen una de estas dos igualdades. Entonces, pienso yo, vamos con la primera, ¿podría calcular la condicionada? Pues si miramos aquí la fórmula, digo, vaya, no tengo la intersección. Entonces no, PDB sí que lo tengo, pero no tengo el numerador, que es PDA intersección B. Vale, entonces voy con la otra.
¿Puedo hacer esto? Vale, tengo PDA y PDB, pero no tengo la intersección. O sea, que he puesto un ejercicio aposta que no se puede hacer directamente, me falta la intersección. ¿Cómo hacer la intersección? Pues tengo que ir a las fórmulas que están en negrita y ver si alguna me sirve. Y he puesto este ejemplo para que veáis que me sirve la primera, pero claro, la intersección está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que despejar la intersección. Yo lo voy a hacer así. Como la intersección está restando del lado de allí, del lado derecho, lo voy a llevar al lado izquierdo. ¿Vale? Entonces, si lo llevo al lado izquierdo, vendría sumando. Y como la unión no creo que esté aquí, la unión la paso al otro lado restando. Porque pero aquí no está sumando, bueno, pero es positiva. ¿Entendéis? O sea, es decir, si tú pasas algo al otro lado, aunque esté solo, pasa restando. ¿Vale? Entonces, me quedaría PDA intersección B es igual a PDA más PDB menos la unión. ¿Vale? Entonces así calculamos la intersección. Sería 0,4 más 0,3 menos 0,5, o sea, daría 0,2. Vale, entonces ahora yo usaría la segunda manera porque, quiero decir, ¿para qué voy a calcular la condicionada si ya tengo esto? Entonces diría, vale, voy a ver si se cumple esto. Entonces, esto es 0,2, se tiene que cumplir que es igual a PDA, que es 0,4, por PDB, que es 0,3. Entonces, si hacéis en la calculadora 0,3 por 0,4 da 0,12. Entonces, ¿es igual 0,2 que 0,12? No, son números distintos. Por tanto, no son independientes A y B. ¿Vale? Esa sería la conclusión. Si dan iguales, serían independientes, pero en este caso no. ¿Vale? ¿En algún examen tenéis algún otro de independencia muy similar a este? Hay alguno, ahora que lo pienso, hay alguno teórico, que es que ahora no, me parece que no lo cogí porque realmente preguntaba, ¿cómo saber si dos sucesos son independientes? Y te ponía la fórmula. Pues a ver, es que encima está en el formulario, no tiene mucha complicación. ¿Vale? Pero decía, o eso, ¿qué se tiene que cumplir para que sean independientes? Pues son estas. ¿Vale? En el formulario creo que está bastante claro. Hay una cosa más del formulario que quiero explicar, que no es... No es de lo de independencia, esto ya lo acabé. Entonces, lo otro que quiero explicar es una cosa que aparece ahí, que es sobre... hay una línea que pone para sucesos mutuamente excluyentes y pone ahí una fórmula. Yo os digo, mucho cuidado con esto, porque estas fórmulas solo se aplican a casos concretos. A ver, aparece ahí, ¿no? Para sucesos mutuamente excluyentes está queriendo decir que no lo puedes aplicar en cualquier caso, sino solo en ese. Pero voy a explicar lo que son sucesos mutuamente excluyentes. También se llaman incompatibles. ¿Vale? Yo normalmente los llamo incompatibles. Sería este tipo de dibujo. Es cuando A y B no coinciden nunca, no pueden coincidir nunca. No se pueden dar nunca a la vez. Cuando ocurre esto, significa que la intersección es cero. ¿Vale? Porque obviamente es que no hay ningún punto donde coincidan, por tanto, su intersección es cero. Esto es lo de mutuamente excluyentes o incompatibles. Y si os fijáis en la fórmula, pone esto. Vale. Si pone esto, fijaos, ¿qué falta? Lo del final. La resta de la intersección. ¿Por qué? Porque es cero. ¿Entendéis? Entonces, esta es la explicación de ahí. Entonces, realmente estaría guay que lo hubieran puesto igual de otra manera, que quede claro, digamos. Para mutuamente excluyentes, ¿qué se cumple? Que la intersección vale cero. Entonces, desde ahí tú haces el cálculo. No es que sea una nueva fórmula. O sea, no es que sea una nueva fórmula. Es que, como la intersección vale cero, pues entonces me queda lo anterior. Pero lo mismo, esto sí que es muy raro que lo pregunten, pero lo dejo claro para que no uséis esta fórmula. ¿Vale? Puede ser que un examen diga, oye, son mutuamente excluyentes
y no te dan el valor de la intersección, eso podría pasar, efectivamente. Porque tú tienes que saber que la intersección vale 0 cuando son mutuamente excluyentes. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, ya sabéis que me podéis preguntar, ¿vale? Que veo que estáis ahí algunas personas, pues si queréis ya sabéis que me podéis hacer alguna pregunta o alguna duda. Incluso también, ahora vamos a hacer algún ejercicio de examen, de todas formas, y así aclaramos alguna cosa con esto. Vale, antes de seguir, porque realmente hay una parte aquí de teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que eso lo vamos a ver ahora. Pero ahora quería mirar, dejadme ver un momento. Ah, sí, vamos a ir directamente a un examen porque os quiero enseñar una cosa, mira. Que os voy a poner aquí. He cogido este examen. Ah, me dice Pilar, y tengo una duda del tema 5. ¿Prefieres que te lo consulte por el correo? Pues sí, igual sí, mejor pregúntale si quieres pregúntame por email y te ayudo con eso, porque si no ahora me va a ser un poco lío poder contestarte, porque además como no tengo aquí preparado nada, mejor sigo. Y bueno, aparte que otras personas que ven esto, o sea, si quieres, sí, escríbeme, ¿vale? Y lo vemos. Vale, nada. Bueno, pues como os decía, he cogido el examen de febrero de 2015, el modelo B. Me parece que lo cogí otro día. Pero bueno, lo he cogido en concreto porque, además para que veáis una cosa que vamos a hacer que es curiosa. Y es que vamos a usar una tabla, que es la tabla 2, que aparece aquí. Y que me parece que lo usamos el otro día para calcular chi cuadrado y todo esto. Es que me parece que fue justo esta. Entonces, ¿por qué digo que es curioso? Porque cuando hemos cogido esta tabla para el anterior tema, que era calcular la relación entre variables, bueno, de hecho, perdón, esta tabla es del tema 4, porque era entre variables cualitativas. ¿Vale? Entonces, fijaos que con esta tabla podemos hacer lo de calcular cuál es la relación que hay entre, en este caso, sexo o el tipo de profesional sanitario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? No nos vamos a centrar en cuál es la relación entre las variables, sino aportar cuál es la frecuencia o los porcentajes con las que se da cada caso concreto, cada suceso. ¿Vale? Si pudiéramos extrapolar esto a toda la población, es cuando podemos decir cuál es la probabilidad de, imaginaos, ser mujer y estudiar psicología. ¿Vale? Es cuando podemos, digamos, extrapolar y hacer lo que es la estadística inferencial y entonces poder decir qué es lo que ocurre en toda la población de forma probabilística. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, lo de poder extrapolar o no es algo que vamos a ver, se ve más adelante, no ahora. Simplemente ahora vamos a ver pues, cuáles son los datos que podemos sacar de aquí. ¿Vale? Entonces, teniendo esta tabla, que por cierto la voy a copiar rápidamente. Vale, entonces, claro, aquí, bueno, voy a poner de medicina. Vale, entonces, lo que ocurre aquí, vamos a ver un poco por dónde van las preguntas estas. Lo vemos aquí en el... De hecho, si os acordáis, mira, aquí pone, para calcular el grado de asociación entre las variables de la tabla 2 se utiliza, bueno, esto es del tema 4, ¿vale? Pero en el caso en la pregunta 15, ¿veis? Vamos a hablar un poco de esto. ¿Vale? De estas cosas que preguntan aquí, entre la 15 y la 17. Vale, entonces en la 15 lo que dice es, con los datos de la tabla 2, si elegimos una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Vale, entonces, como veis, dice con los datos de la tabla 2, es decir, hablando de esta muestra que hemos cogido, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer? Os lo digo por el tema de extrapolar esto a toda la población, ¿vale? Es que hemos cogido una muestra solo de 200 personas. Esto no quiere decir cuál es la probabilidad de ser mujer si naces en cualquier sitio del mundo. Cuidado, que esta extrapolación es delicada. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, ¿cuál sería la probabilidad de ser mujer? Entonces, os explico una cosilla. Y es,
antes de nada, ver lo del suceso complementario. Aquí, como solo hay dos opciones, es lo que os decía. Incluso hay veces que se dice medicina y no medicina. Pero como en este caso es psicología y si ya se les ha clasificado en dos, entonces les podemos poner nombre, pero serían sucesos complementarios porque solo hay dos. En esta muestra solo hay dos. Es decir, solo hay estas dos opciones. Por eso debemos decir medicina y no medicina que medicina y psicología, ¿vale? Es para repasar el tema de sucesos complementarios. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a mí ahora me dicen cuál es la probabilidad de ser mujer. Lo primero que tengo que pensar es, solo me preguntan ser mujer, ¿vale? Por tanto, no influye en nada ni la medicina ni la psicología. Eso quiere decir que nos están hablando, que lo vimos en un tema anterior, sobre una probabilidad que es marginal, es decir, que solo tiene en cuenta una variable, que es la del sexo. Por tanto, vamos a tener en cuenta solo cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Vale, entonces para saber las mujeres, sumamos 47 y 77, que son todas las mujeres que hay, y lo ponemos aquí. Entonces 47 más 77 me parece que es 124. ¿Vale? Y el número total de hombres sería 53 más 23, 76. Entonces ya aquí, en este cuadradito de aquí ya podemos tener la n, de la que tantas veces hemos hablado, y que es 200. En el ejercicio nos decía que había 200 personas. Bueno, nos lo decía en la tabla de arriba. No haría falta decir el número de personas porque aparece en la tabla, ¿vale? Lo digo porque no tiene por qué decirlo en este caso, ¿vale? Ya está, ya podemos sumar el número total de personas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer? La regla de Laplace. ¿Cuántas mujeres hay? 124. ¿Cuántas personas hay en total? 200. Por tanto, la probabilidad de ser mujer es 124 entre 200. Que sería 0,62. ¿Vale? A ver, era una de las opciones, esperemos que sí. Sí, era la opción C. Vamos a hacer 16 y luego voy a hacer algún otro. Me refiero porque esto es unas cosas más habituales en los exámenes. Este tipo de preguntas, que os pongan una tabla y os digan, calcúlame estas probabilidades. Esto es muy, muy habitual. Fijaos que realmente hay que aplicar Laplace. No estoy aplicando ninguna de las fórmulas de arriba, porque no hace falta. ¿Vale? A de las fórmulas sí que entran incluso de forma teórica, ya os dije antes, que os digan si son independientes, incluso puede entrar lo de excluyentes, cosas así. Podría ser, ¿vale? Pero en este caso de la tabla es razonar, única y exclusivamente. Me acuerdo que una vez en un foro, no sé en qué, estaba ayudando a una persona y decía, no lo tengo nada claro. Y era después del examen y todo, aún no tenía claro cómo calcular las probabilidades de la tabla. Por eso digo que cuidado con esto, os voy a poner varios ejemplos. En el caso de la pregunta 16, es muy interesante porque fijaos, se elige una persona al azar, sí. Dice, y resulta que es mujer. Ah, entonces no estamos trabajando con el total, con las 200 personas, porque ya sabemos que es mujer. Aquí es donde está la condicionada, ¿vale? Esto es lo importante. Es condicionada porque ya sé que es mujer esa persona. No es lo mismo del total calcular uno. Entonces, voy a calcular primero la condicionada y luego os enseño la diferencia. Resulta que es mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que sea médica? ¿Vale? O sea, que sea profesional de la medicina. Entonces, ¿cómo os digo? Digo, vale, es que resulta que es mujer. Y de entre las mujeres, si cogemos solo las mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que sea médica? Entonces, como estoy de entre las mujeres, bueno, primero voy a poner cómo se escribiría, aunque esto no lo tenéis que poner, voy a hacer un hueco. ¿Cómo se pondría? Sería P de médica. Sería así. Como os dije, a la derecha o abajo, debajo de la barra, iría lo que ya sabemos, de lo que partimos. Cuando se parte de toda la población no hay que poner ninguna barra porque ya es todos, ¿vale? Por eso ahí no tiene sentido la condicionada. Pero aquí partimos de mujer. Entonces, ¿qué va abajo? Las mujeres.
¿Qué va arriba? Lo que yo quiero, los casos favorables, que es que aparte de ser mujer sea médica. O sea, estamos en esta casilla. Esto os voy a explicar, tiene sentido con la fórmula de arriba. No estoy aplicando la fórmula, pero os voy a explicar el sentido de la fórmula. La fórmula es intersección de los dos sucesos entre el que sucedió antes. Fijaos, en el denominador tengo que coger P de B. Eso cogí yo, la probabilidad de mujer. Pero me explico, no cogí la probabilidad, cogí directamente el total de mujeres. Por eso no estoy aplicando la fórmula, porque 125 no puede ser una probabilidad. Recordad que 124 no puede ser una probabilidad, porque la probabilidad, recordad que tiene que estar entre 0 y 1. ¿Vale? Lo que pasa es que es lo mismo. Y os digo por qué. Porque si yo cogiera la probabilidad de ser mujer, que la hicimos antes, de 124 entre 200, y la intersección, que es A y B, en este caso M y M, es la casilla donde confluyen los dos, que es 47. En forma de probabilidad, 47 entre 200. Entonces, claro, estos 200 se pueden tachar. Por eso digo que lo que yo he puesto antes, que era 47 entre 124, es lo mismo que esto. Entonces, por eso no hace falta poner en sí la fórmula con las probabilidades. Podemos coger directamente al total de personas. Pero siempre con este cuidado, ¿vale? Esto hace que la probabilidad, sabiendo que es mujer, la probabilidad de ser médica es 47 entre 124. A ver, lo voy a hacer. 0,38 redondeado a dos decimales. En probabilidad no se suele mucho redondear a dos decimales porque los números son tan pequeños, como siempre están entre 0 y 1, son tan pequeños que, claro, el 0 no es una cifra significativa, que se llama, ¿vale? Porque es 0 y pico. Entonces es un número tan pequeño que se suelen coger 4. De hecho, me voy a fijar a ver cuántos había aquí, si había 4. De hecho, había 3, 0,379. Eso es. Bueno, de hecho, el cuarto decimal es un 0. ¿Vale? Pero bueno, de todas formas está claro, ¿eh? No, aquí no va a estar la duda porque es que lo veis en la calculadora. ¿Vale? Entonces, como os decía, sería lo mismo poner los denominadores para realmente cumplir con la fórmula de probabilidad que no ponerlos. Ahora, para que veáis la diferencia, vamos a calcular la probabilidad de ser médica. Porque esto es lo que hablaba un día con alguien en una publicación de Facebook, que yo le intentaba explicar la diferencia entre condicionada y no condicionada. ¿Vale? Imaginaos que me preguntan, escojo una persona al azar, de estas 200, escojo una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de ser médica? Entonces, igual que antes lo de ser mujer, voy a coger todas las que son médicas. Bueno, médicas y médicos, o sea, ambos, ¿vale? Serían 53 y 47, 100. Entonces sería 100 de 200. O sea, justo da 0,5. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Si cojo del total, las médicas son el 50%. Pero si cojo solo las mujeres, las médicas son el 38%. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que hay menos mujeres. Eso se ve claramente en la tabla. Pero si lo interpretáramos solo con estos datos, significa eso. Si del total las médicas y médicos son el 50% y solo de las mujeres son el 38%, ¿vale? Es porque hay menos médicas que son mujeres. ¿Vale? Entonces, fijaos la diferencia. La clave es, antes de hacerme la pregunta, o sea, ¿qué me está preguntando? Y si sé algo de antemano. Si sé algo de antemano y no estoy cogiendo a toda la muestra entera, en este caso a las 200 personas, si no parto de las 200 personas, es condicionada. Y como veis, el resultado es distinto. En este caso, esta era condicionada, ya lo hicimos, daba 0,379. Y en la pregunta 17 ya dice, los sucesos ser médico y ser mujer son independientes. Esto lo vimos antes. Y dice, no podemos saberlo, sí o no. Lo que no podemos saberlo sería si no tuviera datos suficientes para calcularlo. Si me dan una tabla, sí, es que siempre lo voy a poder calcular.
En este caso se podría hacer, aunque ya borré las dos fórmulas, se podría hacer tanto con la de la condicionada, de calcular la condicionada y ver si es igual, como calcular la intersección. ¿Vale? Como os dije aquí, por ejemplo, a ver, perdonad que voy a borrar esto. Aquí, a ver, me voy a ir aquí, que me voy al PDF. Mete ser médico y ser mujer. Vale, cuando dice ser médico, claro, entiendo el suceso entero de ser tanto médico como médica, ¿vale? Lo que pasa es que, ya sabéis, como se utiliza el neutro en este caso, que siempre es el masculino, pues ser médico y ser mujer. Vale, entonces, en este caso sería ser médico y ser mujer. Entonces, yo haría ser médico y ser mujer. ¿Vale? De hecho, el de mujer, a ver, que lo tenía aquí, lo vimos antes. El ser mujer era 0,62. Y ser médico era 100 entre 200, 0,5. Vale, entonces ahora yo haría la intersección. Es que a mí me gusta más esa fórmula. Entonces haría la intersección de mujer y médico. Entonces, como os digo, la intersección siempre es la casilla donde coincidan, ¿vale? Esos que se dan los dos a la vez. En este caso, mujer y médico es 47 entre 200. 0,24. Y ahora haríamos lo de se cumple que la intersección es igual que esto por esto. Ya lo pongo directamente que la fórmula la vimos antes. A ver, ya os digo que en estas tablas suele quedar que no son independientes, ¿vale? Porque es muy raro que este tipo de variables no sean independientes. Pero bueno, voy a hacer 0,5 por 0,62. Da 0,31. ¿Es 0,31 igual que 0,24? No. Por tanto, no son independientes. ¿Vale? Ya os digo, suele pasar. En estas tablas lo raro es que fueran independientes. Bien, entonces, visto esto, tengo por aquí apuntado... Ah, vale, vamos a ver primero lo de... Tengo un ejercicio... Ah, porque tenéis aquí también el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Esto es claro, con las fórmulas del formulario son un poco rollo, ¿vale? Los tenéis ahí en la página 10. Lo que voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Y así veis mejor cómo es la cosa. Me parece que lo tengo aquí. Os lo enseño ahora. En este examen, el de febrero de 2018, ¿vale? Hay un párrafo que habla en este ejercicio. Voy a hacer el 14, ¿vale? Este de aquí, el 14. Entonces, fijaos que habla una parrafada y me está dando porcentajes. Bueno, empieza en una escuela infantil, un tercio de los niños está aprendiendo a leer con un método de lectura global, G, y el resto de niños con lectura fonológica y silábica, FS. Bien. Fijaos que ya nos ponen las iniciales. Esto está guay porque es una pista. Lo que me están diciendo son cuáles son los sucesos. Hay un suceso que es leer con un método de lectura global. ¿Vale? Entonces, ya os digo, no es muy habitual que pongan un parrafaco aquí hablando sobre sucesos y dando sus probabilidades y tal. Pero me parece muy interesante porque, aunque no entre mucho, en este ejercicio hay que aplicar el teorema de Bayes, ¿vale? Entonces, por eso digo que lo voy a hacer en ese sentido, pero no es muy habitual, ¿vale? Entonces, yo lo que hago en estos casos es apuntar los datos. Bueno, podríamos apuntar los sucesos, pero bueno, ya los tenéis ahí. Pone la G, el FS y luego habla sobre si tiene una mejoría o no. ¿Vale? Entonces, voy a apuntar los datos tal cual porque así vemos cómo es. Me dice, un tercio está aprendiendo a leer con un método de lectura
global, que es G. Entonces me está diciendo la probabilidad de... o sea, me está diciendo, voy a decirlo mejor, la proporción de niños que tienen este método. Esto lo podemos, ya os digo, como es una proporción, lo podemos poner como una probabilidad. Y voy a poner la probabilidad de G es 1/3. Y lo voy a dejar como 1/3 porque este tipo de fracciones tienen infinitos decimales. A mí me gusta más trabajar así, ¿vale? Con las fracciones. ¿Vale? Y el resto de niños con lectura fonológica y silábica. Entonces, esto lo que me está queriendo decir es que hay dos opciones entre todos estos niños. O la G o FS. O sea, son complementarios. Pero bueno, los voy a poner así. Probabilidad de FS es 2/3. O si no, os lo voy a poner mejor, 1 menos 1/3. Porque son el resto, ¿vale? Entonces, como es complementario, no hay más opciones. Entonces a 1 hay que restarle 1/3 y me da 2/3. Dice, tras la aplicación de los dos métodos a final de curso, presenta una mejoría en la lectura el 70% de los niños que han recibido la metodología G. Cuidado con esta frase. Es una condicionada, me está diciendo. De entre los niños que han recibido G, los que presentan mejoría son el 70%. Entonces, luego os enseño la pizarra, ¿eh? Pero la mejoría M se da entre los de la G, en un 70%, y como estoy escribiendo una probabilidad pongo 0,7. Y ahora me dice, y el 85% de los de FS, otra vez condicionada. No es del total, no me está diciendo del total mejoran tantos niños, no, porque eso no sería una condicionada porque estoy hablando del total. Me está diciendo de cuáles, de entre cuáles, ¿vale? Pues la condicionada es tan habitual, porque es habitual coger un grupo de niños, tú quieres separar y decir, oye, ¿qué pasa con estos y qué pasa con estos? Ahí está la condicionada. Entonces, uy, espera, que me estoy liando. La probabilidad de presentar mejoría de entre los niños con metodología fonológica y silábica es el 85%, es decir, voy a poner 0,85. Vale, me dice, se elige un niño al azar y se observa que ha presentado mejoría. Cuidado, lo que os decía. No es un niño al azar de todos, es que ya estamos cogiendo un grupo, que son los de mejoría. ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido el método de lectura global? Me está preguntando por una condicionada. Y ahora le enseño, me está diciendo cuál es la probabilidad de, habiendo presentado mejoría, entonces lo pongo abajo. Y os lo enseño aquí para que veáis cómo pongo los datos. Esto es lo que me está preguntando, ¿vale? Cuidado, no me preguntas solo la probabilidad de que haya recibido G. Es que además eso lo tenía, aparte de que es que lo tenía, entonces no tendría sentido que me lo pregunte. Pero bueno, nunca se sabe, puede haber preguntas trampa. Pero entended que es una condicionada porque de entre los que mejoraron, quiero saber cuántos recibieron este tipo de metodología, ¿vale? La metodología G. Este ejercicio es un tinglao, en el sentido de, tengo muchos datos y realmente, claro, aplicar las fórmulas es un lío. Este tipo de ejercicio está orientado totalmente a aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Ya os digo, no es muy habitual que pregunten esto. Si os lía mucho, yo os diría que dejéis esto y no lo estudiéis, ¿vale? Porque es un poco de lío y no es lo habitual. De hecho, lo más habitual va a venir ahora con la última parte de aplicaciones en psicología de la salud. Eso sí que es muy importante. Pero aún así os voy a resolver este ejercicio para que veáis lo que ocurre. Lo que ocurre aquí es que esto, lo más fácil para hacerlo, es decir, cuando se aplica el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, normalmente es haciendo un árbol, ¿vale? ¿Cómo tiene que empezar el árbol siempre? Por lo que sabemos que no está condicionado, que en este caso son estas dos opciones. No podéis empezar el árbol por si mejora o no mejora, porque es que además no sabéis ese tipo de probabilidad. No tendría sentido empezar el árbol por ahí. Empezamos el árbol por lo que sabemos. Ah, primero sabemos que ha escogido esta metodología o esta. Pues ahí es donde empieza el árbol, ¿vale? Entonces, tengo que borrar esto porque si no, no lo vais a ver bien. Entonces hago el árbol y ya veréis. Tenemos dos opciones.
las dos metodologías. Su probabilidad es 1/3 y 2/3. Estas dos ramas siempre tienen que sumar 1. Podría haber 3 opciones y tendrían que sumar 1 las 3 opciones, ¿vale? Pero bueno, en este caso hay 2, por eso dije lo de que son complementarias y entonces suman 1. Y luego, después de aplicar esta metodología, pasa que o mejoran o no mejoran. Pongo arriba la raya porque es lo del complementario, 2 opciones, o que mejore o que no. El ejercicio no menciona lo de que no mejora, pero a la hora de hacer el árbol se debería hacer, ¿vale? Cuidado con una cosa. ¿Veis que aquí aparece M y M? Claro, es que estas M son distintas. Esta es mejora si antes ocurrió esto y aquí es mejora si antes ocurrió esto. Por tanto, lo ideal sería ponerlo así. Es decir, esta segunda opción del árbol es condicionada. No sé si en el libro hay algún árbol así que aparezca así. Así en la página 274 lo tenéis, que os sale la barra. Bueno, en el libro la barra es más vertical, yo la inclino un poquito. Pero en la 274 veis un diagrama de árbol que tiene la barra inclinada. Sin embargo, al principio había un árbol en la página 253. Tenéis un árbol hecho con lanzamientos de monedas, que hablábamos antes, que yo también lo hice. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hacemos lo de lanzamiento de monedas, no tiene sentido el concepto de condicionada. No tiene sentido poner condicionada porque no hay condicionada. Es lo que os dije. Son independientes los lanzamientos entre sí. Por eso os digo, no es que haya diferencia de un árbol a otro, es que aquí hay condicionada y por tanto la vez que vemos si mejora o no depende de qué tratamiento ha escogido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rellenamos este árbol? Pues con los datos que nos daban. Que era, bueno, como lo borré lo miro ahora, mejoraba entre los de G, mejoraban 0,7 y entre FS 0,85. ¿Vale? Ya os digo, no hace falta hacer el árbol entero porque aquí no lo pedían, pero bueno, si quisiéramos los de ¿quiénes no mejoran de entre los que recibieron G? 0,3. Estoy haciendo el complementario. ¿Quiénes no mejoran entre los que recibieron FS? 0,15. ¿Vale? Como os digo, estas dos ramas también tienen que sumar 1, porque son las únicas dos opciones que hay, o mejora o no mejora. ¿Vale? Entonces todo este rollo, ¿por qué es? Porque aquí es donde viene lo que yo quería calcular. A mí lo que me pedía el ejercicio era cuál es la probabilidad de que haya recibido el método G si presentaba mejoría. G si presentaba mejoría. Vale. Me voy a la fórmula. Esta es la fórmula que tengo que usar. ¿Cuál es el lío aquí? Que no puedo hacer esta fórmula ahora mismo porque me faltan, de hecho, las dos cosas. Es que me falta la intersección y me falta la probabilidad de M. Aquí es donde entra el teorema de Bayes. Porque el teorema de Bayes, ¿qué dice? Bueno, si no puedo calcular arriba la probabilidad de la intersección, puedo meter el teorema del producto. ¿Entendéis? Aquí. Es decir, Bayes lo que está haciendo es meter una fórmula dentro de otra. Entonces, ¿qué dice? Vale. Por el teorema del producto, yo sé que esto es una condicionada por P de B. ¿Qué pasa? Que si yo pongo G, la probabilidad de G barra M, si yo pongo esto, ya os digo, estoy poniendo esta fórmula aquí, ¿eh? Si yo pongo esto, es que estoy volviendo para atrás, porque PM y PM es lo mismo, o sea, estoy volviendo otra vez a esta condicionada. Claro que dice Bayes que lo que meta aquí sea al revés, porque es lo mismo. Fijaos, os lo pongo aquí. Es lo mismo P de G y M que P de M y G. Es lo mismo, porque es I, es que se den las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué más da? Y entonces ahora si hago lo de la fórmula, ¿veis? Pues esto es lo que está diciendo Bayes, que esto lo metamos aquí. De esa manera podemos acudir a datos que sí que tenemos en el árbol, porque esta condicionada la tenemos en el árbol y P de G también lo tenemos en el árbol. ¿Vale?
Entonces por eso voy a borrar esto. Esto no tiene sentido ponerlo. Lo interesante es poner esta otra. Pues eso es una G, ¿vale? Sí, espero que esto se vaya entendiendo porque sé que es un poco, a veces, sobre todo la primera vez es un poquito difícil de ver, ¿vale? Porque es un poco de lío, ya veis cuántas veces estamos aplicando una fórmula u otra. Hemos resuelto lo de Bayes. ¿Qué pasa con la PDM? Aquí es donde entra el teorema de la probabilidad total. ¿Qué dice el teorema de la probabilidad total? Lo hago en 2 pasos para que lo veáis. La probabilidad total, ¿vale? Que en este caso es la probabilidad de M, es que ocurra G y M más que ocurra F, S y M. Es decir, como solo entre los que mejoran, imaginaos todos estos niños que mejoran, ¿vale? Entre los que mejoran hay 2 opciones, o que hayan recibido el tratamiento, uno u otro, ¿vale? Uno de los 2. Entonces, si cojo a todos los niños que han recibido el tratamiento G y han mejorado, y cojo a todos los niños que han tenido el otro tratamiento y han mejorado, he cogido a todos los que han mejorado. Es lo que está diciendo esta fórmula. Ahora, como no tengo las intersecciones, voy un paso más allá y hago las intersecciones en forma de el teorema del producto. O sea, meto el teorema del producto otra vez aquí. Y entonces me queda así. Os lo pongo justo debajo para que veáis que esto es lo mismo. Y lo mismo con el otro. Es decir, esta intersección es esta. Lo acabamos de ver con la propiedad del producto. De hecho, esto lo veis aquí. Entonces, ¿por qué digamos que lo tengo que volver a hacer? Porque necesito PDM para poder hacer esta fórmula. ¿Vale? Esa es la explicación, pero que realmente es un poco parecido al tema de antes. Estoy otra vez metiendo en la intersección, sustituyendo lo que es el teorema del producto, ¿vale? Y lo mismo con este de aquí, de la derecha, el de F, S y M. Todo esto lo tengo en el árbol. De hecho, de alguna forma u otra me lo dio el ejercicio, ¿no? Entonces ya puedo hacer PDM es igual a ver que no me líe, 0,7 por 1/3 más 0,85 por 2/3. Vale, lo voy a hacer, a ver. Me da 0,8. O sea que fijáis, toda esta movida, ahora para hacer... Bueno, de hecho esto de aquí arriba es justamente esto, ¿vale? Lo voy a poner, lo voy a borrar ya para terminar el ejercicio. Entonces, lo de arriba justo lo acabamos de ver, 0,3, perdón, 0,7 por 1/3 entre 0,8. A ver. A ver, esperad que lo estoy poniendo mal. Me da 0,2916. Bueno, 0,29. Vamos a ver si aquí estaba una de las opciones. 0,29. Ahí está, el A. De hecho, veis, aquí pusieron a 2 decimales. Así, no, ya veis que el criterio no es muy estable. ¿Sí? Fijáis que hay otras opciones. Pone 0,33, 0,7. Es que justamente son opciones que salían. Esto es 0,7, 1/3 es 0,33.
Aquí suelen poner opciones que es a mí lo que me preocupa. Cuando alguno de mis alumnos se responde a estas preguntas, siempre le aviso y le digo, vamos a ver, cuidado, porque aquí siempre hay respuestas trampa y en probabilidad, como es un poco a veces lioso, hay que tener cuidado. Hay que estar muy segura cuando se pone cuál es la respuesta. De hecho, una forma de practicar es hacer ejercicios sin mirar las respuestas, porque eso influye. Y a veces ves una que te cuadra y dices, pues será esta. Cuidado, porque además como resta cuando se contesta mal. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro esta parte. Vamos a terminar ya con la última parte y esto sí que es muy, muy importante. ¿Vale? Os digo, este ejercicio que acabo de hacer, que ya veis que es un poco complicadillo, pues bueno, es un poco lío, pero ahora viene una parte muy, muy importante que es cuando hablamos de la calidad de las pruebas diagnósticas, ¿vale? Que es este recuadro que he cogido de la página, os digo ahora, este tema también es que hay mucha teoría, de la página 284. Mira, me acabo de dar cuenta al pasar las hojas que en la página 281 habla de la diferencia entre prevalencia e incidencia. Es que esto nunca lo preguntan, pero bueno, echadle un ojo porque está en un recuadrito y es verdad que a veces les da por preguntar las cosas de los recuadros, ¿vale? La diferencia entre prevalencia, que es la proporción de casos existentes de una enfermedad, y la incidencia es la proporción de casos nuevos. De hecho, ya veis, por ejemplo, en el coronavirus se usa lo de incidencia acumulada, ¿vale? Entonces, por eso justamente lo de prevalencia yo también lo escucho mucho. Con el tema de enfermedades y eso es una palabra que se escucha mucho. Entonces, al menos ese cuadrito, saberse la definición, yo lo recomiendo. Nunca se sabe, aunque no lo preguntan. Y ahora voy a la 284, que es lo último, que es para evaluar la calidad de una prueba diagnóstica. Esto sí que entra a veces y a veces es un poco complicadillo. Hay varias formas de preguntarlo. Puede ser que os pongan en un cuadro directamente esto, cuál es el resultado de la prueba y el trastorno. Puede poner trastorno o no trastorno, o puedes poner, por ejemplo, TDAH y no TDAH, o sea, algo así, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se va a entender. Y entonces habla de dos opciones. De primero ver si la prueba tiene una alta sensibilidad o una alta especificidad, y luego ver cuál es su valor predictivo. Valor predictivo, como veis, es, primero, sabiendo cuál es el resultado de la prueba, porque fijaos que eso son condicionadas. Entonces, ¿veis que a la derecha aparece un más o un menos? Entonces sería, sabiendo cuál es el resultado de la prueba, ¿qué pasó con el diagnóstico? ¿Se acertó o no se acertó? Entonces ahí está, es el valor predictivo del diagnóstico que se ha hecho. Sin embargo, la alta sensibilidad se refiere cuál es la sensibilidad de la prueba que se ha realizado, ¿vale? Entonces, la alta sensibilidad sería, ya veis ahí, esto ha entrado como definición, ahora que lo pienso, como teoría, lo de alta sensibilidad, o sea que esta definición hay que sabérsela bien, es la probabilidad de discriminar a los verdaderos positivos. ¿Por qué? Porque una vez que una persona fue diagnosticada con un trastorno, luego la prueba dio positiva, es decir, la prueba es sensible, es capaz de forma alta, si este valor dio alto, en qué manera es capaz de discriminar a los verdaderos positivos, ¿vale? Y la alta especificidad es los verdaderos negativos, o sea, es el mismo sentido, pero en los negativos, es decir, entre las personas que no tienen el trastorno, cuáles han dado negativo en la prueba. ¿Vale? Os voy a poner un ejercicio de examen, que además es el mismo examen que antes, para que veáis esto. ¿Vale? Que es el siguiente ejercicio, es que este año, 2018, en febrero, se pasaron un poquito. La verdad es que yo en este examen me doy cuenta de que es un poco así. ¿Vale? Esta pregunta además también ha entrado más de una vez, lo de sensibilidad, calcularla dándonos los datos también. Y también a nivel teórico, o sea, ya os digo, esto tiene que estar súper claro. Bueno, pues vemos esto, que es el 15, ¿vale? Se ha diseñado una nueva prueba para diagnosticar a personas con sordera moderada. Para ello, se ha pasado a la prueba a 150 personas ya diagnosticadas previamente con este tipo de sordera. Entonces, fijaos, ya me está dando las personas que han sido diagnosticadas. Esto es importante, no me está dando el total de toda la muestra.
Porque entiendo que habrán cogido personas y unas tendrán sordera y otras no. Pero ya me está diciendo, 150 personas sí tenían sordera. Y dice, al aplicar la prueba, 25 personas han dado negativo en el diagnóstico. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? Vale, vamos a irnos a lo de sensibilidad y fijaos qué es. La probabilidad de entre los que tienen trastorno dar positivo. Bueno, hay gente que hace la tabla, es verdad. En ese sentido se podría hacer la tabla, ¿vale? Porque se podría hacer... sí, de hecho, venga, voy a hacer la tabla. Entonces me dice, 150 han sido ya diagnosticados con ese tipo de sordera, ¿vale? Pues lo pongo al final de la fila de trastorno. Y dice, al aplicar la nueva prueba, 25 han dado negativo. Claro, 25 de estas 150. O sea que estoy ya dentro, en la casilla de 25 tienen trastorno y dieron negativo de las 150. Por tanto, fijaos, yo puedo hacer la tabla, pero obviamente no la puedo completar entera. Yo puedo decir aquí, tiene que haber 125 para que la fila me sume 150. Pero no sé nada del resto de personas que había, porque no me daba el total. Entonces no pasa nada, no necesito saber esto. Porque fijaos que me pregunta la probabilidad de dar positivo si se tenía el trastorno. Y por eso os decía antes lo de... vale, una probabilidad es entre 0 y 1, pero en este caso con la tabla no hace falta. Podemos coger directamente, como es condicionada, los del trastorno van abajo y arriba solo quiero los positivos que tienen el trastorno. 125. Entonces, si hago 125 entre 150, me da 0,83 periódico. ¿Veis? Me da 0,83. Vamos a ver los posibles resultados. La A era 0,83, ya veis que aquí con 4 decimales, que es la que es. Y luego pone otras opciones, 0,799, 0,899. Ya os digo, a veces, en este caso no, pero muchas veces una de las otras opciones, y esto lo he visto, es hacer 25 entre 150. Por ejemplo, 25 entre 150 da 0,16. Esto alguna vez lo he visto, ¿vale? Que te den esa opción porque a veces hay gente que recurre a, bueno, pues directamente hago 25 entre 150 porque es lo que me dan. Sí, entonces esto es importante. Como os digo, son todas estas pruebas que se hacen para evaluar la calidad de la, valga la redundancia, prueba diagnóstica, son condicionadas. Entonces, por eso os digo, tenéis que tener en cuenta si hacéis la tabla, por ejemplo, en qué fila estáis o en qué columna estáis, porque podría ser, si es valor predictivo, entonces habría que coger el total de la columna, o del más o del menos, según si sea el valor predictivo positivo o negativo. Bueno, creo que no me queda nada más. Espero que hayáis entendido bien la clase y que os haya gustado. Bueno, chao.